Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo, gracias a la voluntad de Dios y de su misericordia, con un programa más de Testimonios para Edificar. Hoy en día tenemos, como ya informé ahí en el chat, a una hermana muy especial para mí personal y para nuestra iglesia, ya que ella es la directora de escuela sabática de nuestra iglesia, lo cual hablábamos hace un ratito, pues estábamos en reunión, que está haciendo un gran trabajo con nuestra iglesia. Nuestra hermana Mara. ¿Cómo se siente, hermana? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Antes de comenzar, quisiéramos pedir la presencia del Espíritu Santo para que Él nos guíe y pues ponga palabras en nuestra boca, ya que el propósito de todo este programa y de todo este trabajo que se hace aquí en Plenitud es ayudar a los hermanos. Específicamente el programa Testimonios para Edificar es para ayudar a los hermanos a encontrar las herramientas que hemos utilizado nosotros para poder sobrellevar la prueba que hemos encontrado a nuestro paso y que nos han intentado desanimar de seguir al Señor, y poder nosotros, nuestros hermanos puedan ver en nosotros un ejemplo para ellos poder utilizar las mismas herramientas que nosotros utilizamos para salir victoriosos de la prueba, ¿no es así, hermana? Así mismo, mi hermano. Entonces vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos primeramente, Padre, por, como siempre, un sábado más, Padre, agradecidos por esa bendición que nos has dado de poder celebrarlo junto a ti en nuestra iglesia, Padre. Te damos las gracias también por el privilegio de poder platicar con cada hermano que se sienta en esta silla a dar su testimonio, Padre, como les oye nuestra hermana Mara. Te rogamos, Padre, que bendigas su vida y que bendigas la vida de todos los que nos escuchan, ya que de parte de ti, para ellos es este programa, para poder bendecir sus vidas, para poder ayudarles a ellos sobrellevar la prueba, ya que encuentren esas herramientas. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo se haga presente aquí en este estudio, pero que también esté en la vida de cada uno de los que nos escuchan el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermana. Comenzamos. Para romper el hielo siempre hago la misma pregunta a todos los hermanos, ya es costumbre, pero nos sirve para que nuestros hermanos conozcan al hermano que está sentado donde usted está sentada el día de hoy. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Preséntese, de qué país nos visita y cuéntenos, hermana. Bueno, mi nombre es Mara Lázara Fernández Rodríguez. Tengo 61 años y soy de Cuba. Le doy muchas gracias a Dios, primeramente, porque yo no soy cristiana de cuna. Pero alabo el nombre de Dios, porque cuando acepté a Cristo, Cristo cambió mi vida para siempre. Amén. En estos momentos voy a testificar y voy a dar testimonio de mí, de lo que me pasó y de lo que hace la oración en nuestras vidas. Amén. No crean que soy oradora desde que entré a la iglesia, no, para nada. A veces entramos a la iglesia y entramos con el fervor, y Dios lo sabe, con el ahínco, pero poco a poco nos vamos comunicando, nos vamos relacionando con Dios a medida que vaya pasando el tiempo. Uh-huh. Y eso me ocurrió cuando los hijos son pequeños, no hay problema, pero cuando están grandes, ¿cuántas de las madres que me están escuchando no creen que es así? Mis hijos, nadie nació en el Evangelio, pero poco a poco los tres aceptamos el Evangelio y nos bautizamos. Uh-huh. Pero los hijos crecen y se descarrían. Uh-huh. Y uno de esos fue mi hijito. Pero recuerdo que en mi iglesia, el pastor Damián Martínez, muy buen pastor, muy querido por nosotros, hacíamos planes de oración y nos levantábamos todos los días un grupo de hermanas guerreras de oración, 6 de la mañana. Y empezamos por 2 o 3, hasta que un día llegaron a 25 personas que llegábamos a las 6 de la mañana a la iglesia y orábamos con fervor, con ahínco. Y eso nos ayudó mucho, mis queridos hermanos. Después, con el tiempo, ustedes saben que todo lo que empieza termina. Y no es que la decisión de que queramos que termine, sino que Dios nos dice en su palabra que tenemos que perseverar. Amén. Y de la perseverancia nada más quedamos 4 damas.
de esas 4 damas, todavía hoy me llaman y permanecen orando en la iglesia. Amén. O sea que esas 4 hermanas, yo vine para acá, para este país, y ellas se quedaron orando con fervor. Le doy muchas gracias a Dios porque la oración a mí me ayudó. Ustedes no saben lo que a mí me ayudó porque yo no sabía lo que la vida me estaba reparando. Y saben, las que son madres, a veces tienen muchos hijos, a veces tienen uno solo, a veces tienen 2, a veces tienen más, pero siempre hay un hijo que yo siempre digo que como que le quita el sueño. Sí. ¿No es verdad, mi hermano Tony? Que le quita el sueño totalmente. Y ese sueño me lo quitó mi varón. Bueno. Y no porque no quería a la hembra, no. Es que el que daba guerra era el varón. Y entonces ustedes saben cómo son las madres. Ahí manteniendo mi matrimonio, ahí hasta el final, hasta que se pudo. Pero mamá y papá estaban enfermos. Mamá y papá, uno tenía 99 años y otro tenía 87 años. Oh, wow. Sus señores padres. O sea, que cuando están enfermos uno espera cualquier cosa de que se van a morir porque están enfermos. Aunque tenemos la certeza de que Dios tiene poder para levantarlos. Amén. Pero en este caso no fue así. En este caso, cuando mi hijo se aparta de la iglesia, que se separa de los caminos de Dios, yo me puse muy triste. Sufrí mucho, lloré mucho, pero no dejaba de orar. No dejaba de orar por mi hijo. Dios lo sabe. Yo estoy más que segura que muchas madres como yo están pasando por la misma situación o pasaron por esa misma situación en aquel entonces. Sí. Pero yo seguía orando fervientemente. Pero un 5 de enero del 2014, escuchen bien, del 2014 hasta esta fecha, Mara no ha dejado de orar. Amén por eso. Pueden ver altas y bajas, pero de lo que yo estoy segura es que el Señor siempre me ha contestado cada oración. Amén. Sea buena o sea mala. He visto la mano de Dios en mí y en mi familia. En el 2014 mi hijo tiene un accidente. El 5 de enero me lo mata la corriente y fallece. Oh, man. Ustedes podrán sentir lo que yo pasé. Pero ese niño estaba fuerte, vigoroso. Ese niño todas las mañanas salía por el trabajo y yo lo abrazaba y siempre ahí con él. Pero ese día como que se quedó dormido y apurado y ese día casualmente, no sé qué pasó, que no oré. Pero no oré por él, con él que salió, pero seguí orando en mi casa. Ese día eran las 9 de la noche y me extrañó que mi hijo no llegara como de costumbre. Mi hijo siempre llegaba temprano y no llegó. Me puse a orar, mi hermana. Esa madre que no dormía, esa madre que siempre estaba desesperada, esa madre que cada vez que pasaba algo salía corriendo. Dios le dio la fuerza a esa madre para orar. Por eso yo le digo, mis queridos hermanos, que la oración tiene poder. Y aun cuando caigamos en desespero, aun cuando caigamos en cualquier tipo de problema, lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar. Para que Dios nos indique qué es lo que debemos hacer. Y eso fue lo que yo hice. Al otro día en la mañana ya yo empecé a desesperarme porque dije, no, se quedó a casa de su papá. Y dije, no, se quedó a casa de su papá seguro y se va con él para su trabajo. Pero no fue así. A las 7 de la mañana, cuando yo llamo a su papá, le pregunto por mi hijo, él me dice, no, nosotros nos fuimos a las 4 de la tarde del día anterior. Y donde yo le dije, no, mi hijo no ha llegado, nuestro hijo no ha llegado. Ya ustedes saben, mi hermana, cómo me puse. No puedo hablar de tanto porque imagínense tú, esto tiene su tiempo. Pero me gustaría hacer la historia. Pero ese es su tiempo. Ahora hermana. yo lo estoy hablando con esta pausividad, con esta tranquilidad. Pero sépense, mis hermanas,
que caí en desespero. Y cuando caí en desespero, yo lloraba, yo oraba y yo gritaba. Pero entre tanto grito, las personas me decían, yo no sé cómo tú puedes orar, porque las personas iban para mi casa y yo decía, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, porque el Señor me dio la fuerza que a pesar de lo que yo no sabía, lo que todavía podía venir, yo me mantuve orando. Hasta que tristemente al tercer día, cuando mi hijo aparece muerto. Mi hijo aparece muerto y me dan la noticia a las 9 de la mañana. Ya a las 9 de la mañana, esos 3 días en mi casa iban y venían y la gente conmigo. Pero sépense, mis hermanos, que hay que pedir la voluntad de Dios. Recuerden esto que yo les estoy diciendo. Aunque a veces decimos, Señor, tu voluntad, y en nuestros corazones hay otra cosa. Yo les quiero decir, mis hermanos queridas, que de corazón, cuando yo oré la última oración y le dije, Señor, yo lo quiero vivo o muerto, el Señor fue que me contestó. Porque humanamente, como madre, uno siempre quiere lo mejor, que sea vivo. Pero el Señor me contestó y mi hijo estaba muerto. Qué desesperación, qué derrumbe para la familia. Pero eso no es el caso. Ya papá murió en diciembre. El niño se me muere en enero y mamá se me muere en febrero. Fueron 3 golpes muy duros. Una prueba tras otra. Una prueba tras otra, pero yo me mantuve orando. Y me agarré tanto, mis hermanos, de la mano de Cristo, que no me solté. Porque verdaderamente, si nos soltamos en ese momento de dolor, no regresamos más a la iglesia. Pero me mantuve orando con esa fe y le dije, Señor, no me agarro de ti. Hice como hizo Jacob. No me suelto, sí, Señor, hasta que no tenga tu bendición. Amén. Hasta que tú no me des la calma, hasta que tú no me des todo lo que yo necesito. Mi hermana, la sorpresa grande no fue esa. ¿Ustedes saben cuál fue la sorpresa grande? Mi hijo no se veló. Mi hijo de ahí para el cementerio. Lo prepararon, pero saben. Y mi hija se me acercó y me hizo la misma pregunta. El rostro de mi hijo no estaba como muerto. En mi rostro de mi hijo tenía una sonrisa. Y ustedes dirán, ¿cómo una sonrisa? Eso fue lo que yo vi. Y cuando mi hija se acercó, me dijo, mami, ¿estás viendo lo mismo que yo? Le dije, sí, mira la sonrisa que tiene Arisme. Cariñosamente, como le decíamos. Mis hermanas, yo estoy convencida de que la que tiene que prepararse somos nosotros para ver a nuestros hijos en el reino de los cielos. Amén. Yo no sé lo que Dios me tiene preparado. Aunque mi hijo se apartó de los caminos, ya mi hijo venía caminando y aceptando otra vez el evangelio. Pero ustedes saben cómo es Satanás. Pero yo tengo la bendita esperanza que cuando mi hijo venga, será levantado. Tenemos que prepararnos nosotros para ver a nuestros seres queridos. Humanamente el Señor no nos preparó para que muráramos, sino para que tuviéramos vida eterna. Amén. Entonces tenemos que prepararnos. Y recuerden, la oración tiene poder. Empiecen a hacer grupos de oración, guerreras de oración, constantemente orando. Y la oración, el Señor a mí sí me la ha contestado de diversas maneras. ¿Que paso por el valle de sombra y de muerte? Sí. ¿Que he pasado por aflicciones? Sí. ¿Que he pasado por tristeza? Sí. Y muchísimas. Pero me he agarrado de la mano de Dios y hoy permanezco en sus caminos y pienso permanecer en sus caminos, si Dios me lo permite, hasta que Él venga en gloria y mansión. Amén. Bendiciones y que Dios me los bendiga. Amén. Hermana, cuéntenos, usted dice que no fue adventista de cuna, ¿verdad? No. ¿Cómo entonces conoció usted el evangelio? Bueno, mi familia, porque mi vida es, la gente allá me decían, tú tienes que hacer un libro. Yo soy adoptiva. Yo soy adoptiva. Esos padres maravillosos de que estaba hablando, padres que me criaron como lo que fueron, padres. Pero mi familia sí era adventista. Y a los años conocí a la familia.
O sea, que yo pienso que las cosas como que son innatas. Pero, ¿sabes, mi hermano Tony? Yo no era adventista, pero sí me gustaban los cantos, sí me gustaban las cosas que hacían en la iglesia porque me invitaban. Y yo participaba del mismo. Mercedita a los 3 años venían de la iglesia y me decían, préstamela. Y yo se la daba. Y entonces llegó un momento en que como adulto tú tienes que pensar y los hijos van creciendo. Y a los 12 años de mis hijos, yo dije, yo tengo que entrar porque de qué manera yo puedo predicarle a mis hijos, de qué manera yo le voy a predicar a mis hijos si no entro yo a la iglesia. Entonces tomé la gran determinación que a la edad de 38 años acepté el evangelio. Hasta los 38 años. Wow. ¿Cuál fue su primera impresión al conocer el mensaje? Porque al uno no ser adventista de cuna, pues uno viene a conocer un mensaje. ¿Qué fue lo que la enamoró y que la llevó a tomar la decisión de bautizarse? ¿Por qué eran guardadores del sábado? Eso es lo primero que uno dice, ¿verdad? ¿Por qué son adventistas del séptimo día? Uh-huh. Y sabe, hay una hermana que se llama Rosita que vive acá. Uh-huh. Ella también estaba en mi iglesia. Y quiero que sepa que ella enseguida cuando yo le hice la pregunta, enseguida empezó a buscar libros, literatura, buscar la Biblia, y me enseñó y me enseñaba y me decía, mira, todos los pasajes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Uh-huh. Y ella me decía, mira, por eso es que guardamos el sábado, por eso esto y esto y esto. Y sabe, que me dio alegría. Y no estaba en la iglesia, Tony, pero cuando empecé a visitar la iglesia, estuvimos 2 años preparándome para bautizarme. No vaya a creer que yo entré y me bauticé. No, para nada, eso no fue así. Yo iba con mis hijos, pero lo que más me motivaba, y le doy gracias a Dios, que ya yo en mi trabajo, sin ser adventista, sin soñar que podía aceptar el evangelio, ya yo decía en mi trabajo, yo soy adventista del séptimo día. Y guardaba el sábado, no iba a trabajar. No fue fácil porque me hicieron bullying, me hicieron campañita, pero le alabo el nombre de Dios, Tony, porque estoy muy agradecida porque muchas compañeras de mi trabajo que no eran nada, por lo menos me apoyaban y me cambiaban los turnos. Sí. Y yo le decía, un día eso Dios se lo va a bendecir a ustedes. No se ocupen de eso, que un día Dios se lo va a bendecir. Y así me pude mantener todo el tiempo hasta que el Señor me proporcionó un trabajo mejor donde yo no tenía que trabajar el sábado. Wow, qué bien. Sí, porque ahí tenía que rotar y entonces constantemente tenía que molestar a las compañeras. Uh-huh. Y llegó un tiempo en que yo decía, bueno, aquí la cristiana soy yo, no son ellas. Pero orando a Dios para que me cambiara de trabajo. Y así fue y pude guardar mi sábado. Hasta que vine para acá. Hermoso testimonio. Yo recuerdo que un día tuvimos una conversación, usted y yo, y usted me platicaba de cómo se vivía el evangelio de diferente en Cuba. No sé si usted recuerda que usted me decía que tenía que viajar lejos para ir a la iglesia. Cuéntenos de eso, porque yo estoy seguro que a nuestros hermanos les interesa escuchar. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Cuando uno sale de su país y viene a otro, es otra cultura, por decir otra cultura, que creo que no es una cultura. Porque creo que el mismo Dios que yo estaba adorando en Cuba es el mismo Dios que se adora aquí. Ahora, yo sí le voy a decir y le voy a contar una cosa. En mi país son muy pocas las personas que tienen carro. Más bien andamos en bicicleta o la gran mayoría a pie. Esa es mi parte. Nosotros disfrutábamos, nosotros nos deleitábamos, nosotros salíamos a un lugar que le dicen La Coronela y era como a 3 kilómetros donde nosotros vivíamos. Y nosotros salíamos a caminar en el fango porque a veces nos cogía el agua. Y teníamos un grupo pequeño allá donde el grupo pequeño se bautizaron personas que todavía hoy permanecen. Pero íbamos con ese gozo, sin problema ninguno, a pie, mis hermanos, con los pies llenos de fango, pero nos regocijábamos porque cuando llegábamos allí cantábamos, alabábamos al Señor y esas personas todavía hoy permanecen en el grupo pequeño. Amén. Y cuando íbamos a predicar, íbamos con nuestra sombrilla,
Un sol, mis hermanos. Un sol que, por favor, pero nosotros nos llenábamos de gozo y no nos interesaba que el sol nos atacara, que la lluvia nos atacara, porque teníamos esas ansias de predicar el evangelio. Y lo hacíamos, pero en la mañana, ya a las 8 de la mañana, ya el templo estaba lleno. El templo, la gente salía de muy temprano a pie, señores, o en coche, caballo, cuando se podía, pero ya a las 9 de la mañana, ya el templo estaba lleno y la gente estaba gozosos, deleitándose de la buena música. Y allí estábamos, a veces seguíamos por la tarde porque teníamos actividad de almuerzo con fraternidad y teníamos planes misioneros. Y de verdad, yo quiero decirle que eso yo lo extraño muchísimo. Yo lo extraño muchísimo porque realmente esa es la vida del cristiano. Predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos en un momento con más de este hermoso testimonio. Regresamos en un momento. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan y siempre lo será. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan y siempre lo será. Solo tú eres Dios antes de la creación. En tu trono estás, solo tú eres Dios. Y ante ti ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres el camino, la vida y la verdad. Solo tú eres Dios, tu nombre por siempre durará. Solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad. Eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios antes de la creación. Ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios, santísimo, magnífico, altísimo. Tú eres Señor, santísimo, magnífico. Antes de la creación, en tu trono estás, y solo tú eres Dios. Y ante ti ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios, santísimo, magnífico, altísimo, tú eres Señor. Estamos ya de regreso, hermanos, con este testimonio interesante y muy bonito. Hermana, ¿cómo se siente?
Ay, me siento bien. Estaba un poco nerviosa porque, yo decía, no, yo nunca he estado en un estudio. Pero le doy gracias a Dios porque Dios es el que toma el control de todas las cosas y siento que el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y gracias por compartir, gracias por invitarme a su estudio. Pues usted es bienvenida, hermana. Gracias. Yo me siento muy contento. La verdad ya llevamos tiempito, pero no había querido, me costó para que sepan convencerla, hermanos. Pero gracias a la ayuda del pastor y la insistencia de un servidor, pues aquí la tenemos. Permítame leerle un mensaje de nuestro hermano Henry. Dice, muy bonito testimonio. Gracias a la hermana por compartirlo. Nuestro hermano Henry, ¿le gustaría decir unas palabras? Gracias. Lo propio, gracias, hermano Henry, gracias. La honra y la gloria para Dios. Amén, eso es así. Hermana, durante la pausa platicábamos acerca de unos, por decirle así, unos tropiezos que el diablo pone muchas veces en nuestro camino del servicio al Señor. Me gustaría pues que pudiera platicarle a nuestros hermanos acerca de lo que estábamos platicando, a ver si pudiera comentarnos algo. Bueno, le voy a platicar algo de lo que el diablo hace. ¿Sabes? Yo no soy religiosa de cuna, como les conté. Y yo era muy bailarina, a mí me gustaba mucho la música, señores. Me encantaba. Y mi esposo era mi pareja de baile. Pero sépate que cuando acepté el evangelio sufrió mucho. No lo toleró. Porque saben que cuando nosotros aceptamos a Jesús, como esposa hacemos lo mejor en el hogar. Pero hay límites y entonces hay que obedecer a su esposo como tal. Pero Dios te dice también que es menester obedecer a Dios que no a los hombres. Entonces, yo era su pareja. Nosotros salíamos a pasear todos los sábados. Nos íbamos los fines de semana. Y donde había una actividad, ahí estábamos. Y eso como que poquito a poquito tuve que ir disminuyendo. Hasta que llegó un momento en que ya no pude. Y yo le explicaba a él los motivos. Y como esposa lo trataba muy bien, tratando siempre de hacer lo mejor en la casa, donde un día me dejó decir, tú eres la pastora de la iglesia. Y yo le dije, no, yo no soy la pastora de la iglesia, pero hay cosas que hay que respetar y entonces, para nada. Mira, yo te trato bien, yo todo lo hago. Trataba a la manera, mis hermanos, de hacerlo todo lo mejor posible. Lo mejor posible. Pero como que el diablo pone celo en el corazón de las personas. Yo sentí que lo que tenía era celo hacia nosotros y la iglesia. Porque ya, como siempre íbamos a compartir todos juntos, ya no era. Nosotros tres nos íbamos para la iglesia y él se quedaba en casa. Pero poco a poco, con oración, mis hermanas, poco a poco aquello fue disminuyendo. Poco a poco, aquel hombre rudo, poco a poco fue suavizando. Ustedes saben que la única carne que se come en mi país, hay muchas cosas en aquel tiempo, pero lo que más se comía era la carne de cerdo. Había que convencerlo que ya no se podía cocinar carne de cerdo en la casa. Imagínense usted. Y aquello costó que para qué contarle, mi hermana. Pero bueno, un día yo me puse guapa y dije, aquí en la casa no se cocina más carne de puerco en los calderos. Y medio que se puso bravo, que sé yo, que sé cuándo. Pero yo tengo una vecina muy querida, que nosotros la queremos muchísimo, que se llama Marisela. Y yo un día le dije, a partir de ahora la que te va a cocinar la carne de puerco va a ser Marisela, porque yo no te voy a cocinar más ninguna. Y sépanse, mis hermanos, que así fue. Cuando él traía el puerco, así mismo, en el caldero, porque yo le regalé hasta el caldero a Marisela, y le dije, aquí tú lo vas a freír, aquí tú lo vas a cocinar, y cuando tú termines, me llamas o lo vas para abajo para ponérselo ahí para cuando llegue. Parece gracioso, pero costó. Pero saben, mis hermanos, fue difícil, ¿no? Me imagino. Fue difícil.
Pero saben, mis hermanos, Dios tiene poder. Sí. Y Amén. un día trajo una latica de chicharrones. Y yo dije, Señor, gracias. Ya no traía la carne cruda. Ya traía la latica de chicharrones y él se la empezaba a comer y a tomar porque él tomaba, mis hermanos. Él empezó a tomar y a tomar. Él siempre tomaba, pero a medida que empezó a tomar mucho, como que ya las cosas no estaban acordes como al principio. Pero como yo era su esposa, yo trataba la manera de mantener y mantuve el matrimonio. Y le testificamos. Porque cuando había un problema, él venía y decía, pónganse a orar, pónganse a orar. O sea que ya él sabía que si nosotros estábamos orando, era porque Dios iba a contestar. Y yo era negociante, porque ustedes saben, mis hermanos, en mi país había que negociar. Y cuando yo me demoraba mucho por cualquier cosa, porque el carro, porque llegaba tarde, él le decía a mis hijos, porque mis hijos después me contaban, decían, oren por su madre, que mira que su madre no ha llegado, porque él sabía que yo estaba negociando, pero que allí habían cosas ilícitas que nosotros llevábamos para sobrevivir y mantener los hijos, mantener la casa. Él trabajaba, proveedor para la casa, pero yo ayuda idónea, yo trabajaba, pero también me gustaba para otras cosas. Y empezaron los eventos en la iglesia de matrimonio y él iba conmigo. Y eso a mí me llenaba de regocijo. Cuando había una actividad especial, él iba con nosotros. O sea que, aunque él nunca aceptó el evangelio, pero sí sabía de que nosotros estábamos o queríamos hacer las cosas como Dios nos decía a través de su palabra. Ya llegó un momento en que no se pudo más y se volvió un alcohólico. Y ustedes saben que vivir con un alcohólico es algo difícil. Pero les tengo que contar otra historia. El año pasado, el 22 de diciembre, él fallece. La comunicación, aunque nosotros estábamos aquí, la comunicación siempre fue buena. Su hija lo ayudaba en todo lo que podía, hasta donde estaba a su alcance, porque ustedes saben cómo es este país. Pero por lo menos su hija todos los meses le mandaba su remesita. Le mandaba, allá en Cuba hay unas mipinis donde su hija le mandaba su comida para que él comiera. Pero el alcohólico, ustedes saben cómo es. Cuando nos dieron la noticia, el 22 de diciembre, del 25, de que llamaron a mi hija, ¿de cuánto hace que no hablas con tu papá? Ella le dijo, hace unos días. Ya mi hija me dijo, mami, mi papá está muerto. Mi papá está muerto. Hizo una hipoglicemia y falleció. A los 3 días lo encontraron muerto. Pero ustedes no saben qué casualidad. A los 3 días también mi hijo aparece muerto. A los 3 días aparece muerto su papá. Yo no sé cuál es el propósito. Porque aquí que sabe las cosas es Dios. Amén. Aquí que sabe las cosas de Dios. Y aún así, siempre le decíamos, confía en el Señor, que Dios tiene poder. Nadie sabe si a través por nuestro testimonio, Dios es el único que sabe las cosas. Nosotros aquí nos mantenemos para que nadie nos separe del amor de Cristo, sino que podamos continuar adelante hasta que Cristo venga. Amén, eso es así. Hermana, usted nos platicó al principio de que la oración ha sido parte fundamental de su vida. ¿Es eso lo que en realidad le ha ayudado a usted a mantenerse en pie? Así mismo, mi hermano Tony. Así mismo, la oración para mí ha sido el punto clave. Punto clave, la lectura y la oración. El punto clave ha sido la oración. Donde quiera oro y trato siempre de tener la comunión con Dios. En mi trabajo, que es donde más estoy, en mi trabajo he regalado más de 8 Biblias. Aunque aquí en este país es difícil, porque el afán aquí al trabajo y al dinero es grande. Y no porque sea el afán y el dinero, sino
porque yo sé que las personas que están es para que sirven de ayudar a sus familiares. Yo lo sé. Pero a veces yo les digo a mis compañeros de trabajo, saquen un tiempito. Y yo les he hecho su invitación. Y a través del teléfono, yo les mando sus mensajes. Y yo espero que un día ellos puedan aceptar. Yo espero que un día ellos puedan aceptar. Y nada, y les hablo de la oración. Allá hay un jefe que se llama Juan, yo lo quiero mucho. Y siempre me estoy acercando a él y él siempre se está acercando a mí, porque es como un hijo para mí. Y siempre lo invito. ¿Y sabe qué me contestó Tony? ¿Sabe qué me dijo en estos días? Mi hermana, voy a sacar un tiempo de calidad. Él no es cristiano. Voy a sacar un tiempo de calidad y voy a arrodillarme y voy a hablar con Dios. Digo, le digo, interesante, interesante. Y eso me llena de gozo, porque casi siempre yo le mando un texto. Yo le digo, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios quiere que tú lo conozcas. Y nada, ¿sabe? Hoy invitamos a un muchacho, no sé si lo viste hoy en la... Sí, lo vi. Ese muchacho trabaja con nosotros. Le hicimos la invitación y gloria a Dios porque vino. O sea, que lo único que Dios nos insta a cada uno de nosotros es orar y testificar del amor. Así de lo que Cristo hizo con mi familia, que cambió nuestra vida, también la puede hacer con cualquiera de cada uno de ustedes. Sí. Pero la oración es lo mejor, es lo más ferviente y es lo que nos va a ayudar a ir al cielo. Amén. Me gustaría leerle este mensaje que estaba leyendo yo aquí, es de nuestra hermana Laura. Está bien bonito. Lo estaba leyendo. Gracias. Se lo voy a leer. Dice, querida hermana Mara, le quiero dar las gracias por compartir su testimonio con toda nuestra familia radial. También le doy gracias porque desde que llegué a la iglesia de Madison me ha tratado con mucho amor y cariño. La quiero mucho. Dios me la bendiga. Gracias, Laurita, gracias. Ahí está el mensaje de nuestra hermana Laura, que el Señor la bendiga y gracias por estar escuchándonos. Hermana, hay una historia que nos hace falta. ¿Cuál? Todo lo que nos ha contado es de Cuba, pero aquí en este país, cuéntenos. Sobre la iglesia, sobre el país. Sobre su vida aquí. Bueno, desde que llegué. Si puede contarnos del... Bueno, desde que llegué acá, estuve un año en Miami. Muy lindo, precioso, me encantó. Y gracias a Dios, este gobierno en aquel entonces nos daba una ayuda. Y con eso pudimos sobrevivir. Y sépanse, dice el Señor que recibir de gracia, dar de gracia. De lo que las bendiciones que Dios nos daba, nosotros con esas bendiciones tratábamos de compartir con nuestros hermanos en Cuba y ayudando a nuestra familia acá. Pero saben, cuando uno viene para acá, viene con un propósito y es trabajar. Y estuvimos 10 meses sin trabajar. Wow. Y decidimos subir para acá, para Tennessee. Esto no estaba en los planes. En mi vida yo pensé que yo pudiera estar acá. Pero como Dios sabe los planes y los caminos y los designios de nosotros, estoy aquí y alabo el nombre de Dios por estar en este lugar. Este lugar, lo único que a mí no me gusta es el frío. Porque mi país es bien cálido. Esto es un cambio muy brusco. Pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando. La familia Noidera Iglesia, muy querida, los quiero mucho, son de mi iglesia, pero ahí no lo quiero como un hijo. Nos acogieron y estuvimos 4 meses en su casa, hasta que subió el esposo de mi hija y el 24, en diciembre, el 22 de diciembre del 24, se casaron. Y decidimos estar aquí. Aquí estamos en Tennessee. Días soleados, días tristes, días alegres. No sé cómo pudiera seleccionar los días.
Pero de lo que sí le puedo decir, mis hermanos, que le doy gracias a Dios por esta iglesia de Madison. Esta iglesia de Madison, a pesar de que la cultura es diferente por completo, las personas son muy afables, las personas son amables, las personas, a pesar de su miedo escénico, son especiales. Me lo han demostrado. Aquí estoy para la causa de Dios, en lo que Dios me necesite, pidiéndole a Dios siempre que si hay orgullo en mi corazón, si hay algo, alguna altanería, que lo quite, porque quiero seguir siendo humilde, pidiéndole a Dios que me capacite y que nos dirija, y pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos, nos ayude a mantener hasta el final, porque los días vienen duros. Y sépanse que a veces caemos en miedo, porque somos seres humanos. No crean. Miedo, temor, llanto, súplica, ruego, porque verdaderamente este país nada que ver con los países que nosotros hemos dejado. Pero decidimos venir acá y con la ayuda de Dios que nosotros no nos olvidemos de dónde somos y que de las bendiciones que Dios nos da, seguirlas compartiendo con los demás y que podamos ser usados con poder, pero la gloria y la honra siempre para Dios y el gozo para nosotros, porque nosotros somos cubanos y somos carismáticos. Siempre mi hija y yo tenemos ese lema: la gloria y la honra para Dios y el gozo para cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros hacemos algo, nos gozamos, nos deleitamos en Cristo Jesús. Amén. Y permita que esta iglesia pueda mantenerse, este estudio pueda mantenerse. Amén. Son muy amables, vuelvo y repito. Y aquí estoy para lo que puedan contar con cada uno de nosotros. Y bendiciones mil. Le agradezco por ese amor que tiene la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Aún con defectos, aún con todos los problemas que podamos tener cuando tenemos cualquier tipo de situación, en la alegría, en la tristeza, siempre los hermanos de fe están con cada uno de nosotros. Y aún nos llaman por teléfono y nos dicen: mis hermanos, ¿cómo están? Eso es lo que Dios quiere, la unidad que es la que va a prevalecer en todo tiempo y en todo momento. Que Dios me los bendiga. Amén. Me gustaría leerle otro mensaje más. Mire, nuestra hermana Carolina, dice: puedo decir que para mí ha sido una gran ayuda. Mara, Dios la bendiga. Gracias, Amén. hermano Cara. Gracias. Y para ustedes también. Ustedes han sido un equipo bueno, un equipo que ya el miedo escénico se les quitó. Sí. Y se han puesto en las manos de Dios. Y Dios va a hacer grandes milagros para con cada uno de nosotros. Amén, eso es así. Hermana, ¿hay alguna situación en su vida que verdaderamente le haya movido el piso, por así decirlo, y dudar de su fe, que la haya tentado en querer abandonar la iglesia? Bueno, yo le agradezco a Dios porque el diablo siempre te ataca. Sí. Pero cuando el diablo me ataca, yo le pido a Dios que me ayude y que me dé la fortaleza para no salir de sus caminos. Ya yo llevo 22 años en el Evangelio y nunca he tenido la necesidad hasta ahora de salir. Porque creo que la parte más dura es la muerte de un hijo. Y yo me agarré tan fuerte de la mano de Dios porque yo podía pensar cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa, y que Dios sabe que hay en mi corazón. Porque hay cosas que fueron duras. Sí. Que no las puedo decir porque son íntimas. Pero le agradezco a Dios porque permanezco aquí. Sí. Y luego, pues,
lastimosamente la tendencia del ser humano es siempre cuestionar a Dios cuando las situaciones difíciles llegan. Yo me quedé con eso en la mente de la muerte de su hijo y de alguna forma sabía que me lo iba a traer porque para un padre la muerte de un hijo es bien algo difícil, me imagino. Porque no estamos preparados para morir. Estamos no estamos preparados para morir y que los hijos nosotros, nos pero no para entierren. enterrar a nuestros hijos. Sí, eso. Y quería escuchar la respuesta y que los hermanos también que nos escuchan, pudieran escucharla también, porque la realidad es que no debería de haber nada que nos separe del Señor, ¿verdad? Yo les exhorto, hermano Tony, a aquellas madres que han tenido pérdida, lo mismo de hijos, de padres, de hermanos, de familiares queridos, que se aferren a Cristo. Amén. Porque quiero que sepa también, Tony, quiero decirte algo. Como que el Señor me estaba preparando y yo no dejaba de orar. No dejaba de orar. Porque es que no sabía que mis hijos se iban a morir. Pero me estaba preparando a través de la oración. Que pude soportar con la ayuda del Señor. Y no es que pude soportar la muerte de mi hijo, porque eso no tiene comparación, eso no tiene límite. Pero sí pude ver que me agarré y él me sostuvo en sus manos. Y yo podía testificar a otras madres del amor, Amén. de ese dolor que yo pasé. Ajá. Yo se lo podía transmitir. Y yo lo único que le decía, yo sé lo que tú estás sintiendo porque yo lo pasé. Sí. Pero la gente me decía, pero tú estabas en la iglesia. Y yo no estoy en la iglesia. Y yo le decía, es verdad. O sea, como que la gente sabe que a pesar de la muerte, porque la muerte no es nada para nosotros, porque Dios murió por nosotros para darnos vida eterna. Amén. Y creemos en la resurrección. Esas personas yo les decía, pero Dios te ama. Agárrate de Cristo, ven a la iglesia, agárrate de Él para que tú veas que lo mismo que Él me ayudó a mí, te puede ayudar a ti también. Amén. Porque todos no pensamos de la misma manera, Tony. Sí. No. Hay madres que no sobrepasan. Hay familias que no sobrepasan. Conozco de madres que se mataron, que se ahorcaron, que se envenenaron, porque no pudieron soportar ese dolor. Hay madres que están locas. Hay madres que no dejan de ir al cementerio. Pero por eso la diferencia, que yo estaba en Cristo. Y eso fue lo que me ayudó, porque quiero que sepa que ese era el del alma. Ese era el que me quitaba el sueño. Y ahora tú dices, y no quiere a la otra. La adoro. Pero era el de la lástima, era el que estaba enfermo, era el no sé. Y entonces nosotros las madres como que eso no. Eso Dios en su momento. De protección, Dios en ese momento, un día nos lo va a explicar allá en el cielo. Pero eso es algo que no se sabe, vaya, yo no sé. Pero es algo que de verdad. Y eso es lo que me mantuvo. O si no. Amén. No pudiera estarle contando la historia. Sí. De verdad. Porque sin embargo su papá no pudo soportar. Su papá tomaba, pero empezó a tomar más. Sí. ¿Ves? Empezó a tomar más. Entonces se refugió, sí, a raíz de la muerte de él. Él tomaba, pero a raíz de la muerte del niño, él empezó a tomar más y más y más. ¿Y qué hizo? Se refugió en la bebida. Sí. ¿Ves? Sí. Y entonces, ya la última vez que hablé con él, yo le dije, deja de tomar para que puedas abrazar a tu nieto. No se pudo. Vamos a orar. Amén. Para despedir nuestro programa y darle gracias al Señor, porque Él es grande y poderoso y Él es el único que nos puede sostener en este mundo que no trae más que crueldad para nosotros, ¿verdad? Tristeza, dolor es lo que trae este mundo. Amén. Sí, es cierto.
Y pues para eso el Señor ha prometido en su palabra estar con nosotros hasta los últimos días. Amén, mi hermano, amén. ¿Verdad? Amén. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias infinitas, Padre, por tu protección, por tu brazo poderoso que siempre nos acompaña, Padre. Te damos gracias por la vida de hermana Mara, Padre. Amén. Úsala como la has venido usando hasta el momento y si se pudiera más. Ella ha sido un ejemplo para nosotros, Padre. Ayúdanos a poder aprender más de ella y más de ti, Padre. Amén. Acompáñanos en el resto del día. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por tu comprensión, Padre, Amén. porque a pesar de ser nosotros imperfectos, tú nos has escogido, Señor. Amén. Y queremos dar lo mejor de nosotros para ti, Amén. para tu servicio y para que tu nombre sea enaltecido siempre, aquí y donde quiera que estemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias.